Ahora, en este video explicaremos la estática comparativa de los modelos de renta nacional y SLM que hemos visto anteriormente. El modelo de ingreso nacional está compuesto, como ustedes sabrán, por las siguientes ecuaciones. La primera ecuación, que es la ecuación de equilibrio, y la ecuación de consumo e impuestos. Y la solución para obtener las variables endógenas son las siguientes, que se obtuvieron utilizando ya sea procedimientos algebraicos o matrices. Y la idea es ver cómo se comporta cada una de las variables endógenas ante un cambio en la variable exógena. Así que lo que vamos a ver es cómo aplicar la diferenciación y hallar los multiplicadores para observar el comportamiento anteriormente descrito. Analicemos un cambio, por ejemplo, de la variable exógena gasto público y de los parámetros gamma y delta en la variable endógena renta. Para ello, derivamos y analizamos los signos de la derivada. En este caso tenemos estas tres ecuaciones, una para cada variable exógena y para cada parámetro. Lo mismo podríamos hacer con las demás variables exógenas o parámetros, pero con estos tres ejemplos pues cumplimos el cometido que queremos llevar. La primera ecuación tiene un signo positivo, lo cual nos dice que hay una relación directa entre el gasto público y la renta. Es decir, cuando aumentamos el gasto público, aumenta la renta de equilibrio. Y las últimas dos ecuaciones tienen un signo negativo, lo cual nos dice que cuando hay una reducción de los impuestos, hay un aumento de la renta, hay una relación inversa. La ecuación 1 y la ecuación 2 nos muestran el gasto público, el multiplicador del gasto público y el multiplicador del ingreso no grabado. Mientras que la ecuación 3 nos dice el incremento de la tasa de impuesto sobre la renta disminuirá el ingreso de equilibrio. Bien, la idea antes mostrada lo que nos muestra es el concepto de multiplicador. El multiplicador es un concepto que nos muestra el efecto que se origina en la variable endógena en un modelo cuando se produce un cambio en la variable exógena. Y tenemos tantos multiplicadores como variables exógenas por endógenas haya en nuestro modelo. En términos gráficos, lo anteriormente descrito se puede representar de la siguiente forma. Tenemos el gasto planeado y el gasto efectivo. Un aumento en las compras del Estado, es decir, un aumento en el gasto público, desplaza el gasto planeado. Por lo tanto, cuando el gasto planeado aumenta, el gasto efectivo, para que haya el equilibrio, debe ser igual al gasto planeado. Y entonces se produce un aumento de la renta, es decir, pasamos desde el punto A hasta el punto B. Y esto, como dije anteriormente, es producto del aumento del gasto público, que desplaza o aumenta el gasto planeado, y entonces para que haya equilibrio el gasto planeado es igual al gasto efectivo. Lo mismo podríamos decir con la reducción del impuesto, lo único que aquí tendríamos una relación inversa, una reducción de los impuestos aumentará el gasto planeado y por lo tanto aumentará la renta de equilibrio al pasar de A hasta B. El gasto planeado no es más que
el consumo más la inversión más el gasto público. Es decir, es la demanda agregada. Y el gasto efectivo no es más que la renta. Y entonces el punto de equilibrio es cuando el gasto planeado es igual al gasto efectivo. En nuestro caso, esta línea de 45 grados nos muestra todas las combinaciones donde el gasto planeado es igual al gasto efectivo. Por lo tanto, cuando el gasto planeado corta la línea de gasto efectivo, pues hablamos de equilibrio. Ahora veamos qué sucede con la renta y la tasa de interés en el modelo ISLM. Este modelo está compuesto por estas ecuaciones, ¿verdad? La ecuación de equilibrio, la ecuación de consumo, de inversión y el gasto público como variable exógena. Pero también tenemos el mercado de dinero, que está representado por estas ecuaciones, donde la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Y las soluciones o la tasa y la renta de equilibrio son las siguientes, obtenidas a través de procedimientos algebraicos o de matrices que ya ustedes dominan. La idea es ver cómo se comporta la renta y la tasa de interés de equilibrio cuando hay un cambio, ya sea en el gasto público o en la oferta monetaria representada por M0. Y para ello lo que hacemos es diferenciar y hallar los multiplicadores. Entonces, viendo la renta de equilibrio, vamos a analizar cómo el gasto público afecta a la renta de equilibrio, y para eso diferenciamos la primera ecuación, donde aquí vemos que el denominador está compuesto por parámetros y podemos tratarlo como una constante para diferenciar fácilmente, o lo pueden hacer por cualquier método de diferenciación que ustedes conozcan. Como vamos a diferenciar respecto a G, esto se me convierte en 0 porque es una constante y cuando la derivo es 0. Y como esto es un número y estas son constantes, la derivada respecto a y respecto a D es 0. Pero la derivada respecto a G es esta constante. Y la tengo aquí ya derivada. Luego analizo el signo de la derivada. Para eso ustedes tienen que hacer un análisis lógico de cómo se comportan los parámetros y a ver cuál es el signo de la derivada. En este caso sabemos que el parámetro L es positivo y que el denominador es también positivo. Por lo tanto, la derivada es positiva, lo que nos dice que un aumento del gasto público aumenta la renta de equilibrio, como habíamos visto en el modelo de renta nacional. Ahora veamos un aspecto importante que no nos da el modelo de renta nacional, y es la tasa de interés de equilibrio. Y para ello vemos la estática comparativa, ahora asumiendo de que el gasto público es la variable exógena, y hago el mismo procedimiento. Bueno, parto de mi ecuación de tasa de interés de equilibrio y asumo, para simplificar la derivación, de que el denominador es un número, es decir, es una constante. Por lo tanto, para derivar, la primera parte es 0 y la segunda parte es simplemente esta fracción, ¿vale? Esta fracción, y analizo el signo y es positivo, lo que me dice que un aumento del gasto público aumenta la tasa de interés de equilibrio.
Y esto puede verse de la siguiente forma, ¿verdad? En términos gráficos. Tenemos dos curvas, la curva IS y LM, y el aumento del gasto público lo que hace es que desplaza la curva IS, que representa el mercado de bienes, aumentando pues la tasa de interés. Ahora veamos un cambio en la oferta monetaria. Vimos un cambio en el gasto público. Ahora veamos un cambio en la oferta monetaria. Y para eso derivamos la tasa de interés de equilibrio ahora con la oferta monetaria como variable exógena. Y tenemos la siguiente ecuación, donde a través de un análisis de los signos podemos conocer el signo de esta derivada. Y su signo es negativo, lo que nos dice que hay una relación inversa entre la oferta monetaria y la tasa de interés de equilibrio. Un aumento en la oferta monetaria reduce la tasa de interés de equilibrio. Y se puede ver en términos gráficos de la siguiente forma. La curva M0 es desplazada hacia la derecha. Por lo tanto, hay una reducción de la tasa de interés de equilibrio, como habíamos visto en el análisis analítico. El análisis gráfico puede utilizarse también para entender los cambios que ocurren. En conclusión, la estática comparativa no es más que la aplicación de la diferenciación para ver cómo se comporta la variable endógena ante cambios en la variable exógena. Y el concepto fundamental es el concepto de multiplicador, que nos muestra el efecto de la variable endógena cuando hay un cambio en la variable exógena. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en otra entrega.